Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo. Mi nombre es David Estrada Lozano, hago parte del grupo número uno en este trabajo que tenemos encomendado de analizar metodología IPLER para para un artículo que está muy interesante. Entonces vamos a estar contándoles y recorriendo por todo el artículo y recorriendo cada uno de los pasos de esta metodología IPLER. Nuestro grupo está conformado por Daniel Díaz, María Alejandra Grillo, Lina Alejandra Marín y Vivian González. Aquí vamos a estar hablándoles, como les comenté, de toda esta metodología IPLER. La metodología IPLER es una metodología de estudio que consiste en unas fases que son inspeccionar, preguntar, leer, expresar, revisar. Y la idea de toda esta metodología finalmente es hacer una lectura un poco más concienzuda y entender de una mejor manera las lecturas que hacemos para sacarles el mayor provecho y para entender todo lo que tenemos en cada una de las lecturas. En esta etapa inicial vamos a estudiar una lectura muy interesante. La lectura es de Gregorio Calderón Hernández y se llama Impactos de de la pandemia sobre las organizaciones, una reflexión desde la perspectiva de la gestión del talento humano de Gregorio Calderón Hernández, como ya les había comentado. Entonces, en el orden cronológico de esta metodología tenemos primero inspeccionar, luego preguntar, luego leer, expresar, revisar. Todos mis compañeros ya van a estar conversándoles de cada una de estas etapas, pero vamos a empezar por la etapa de inspeccionar. Entonces, la etapa de inspeccionar es la etapa inicial, es lo primero que debemos hacer siempre que vamos a leer algo, sea un artículo, sea un libro, sea una revista, sea lo que sea. Primero debemos inspeccionar. Inspeccionar es revisar absolutamente todo lo que vamos a leer. Entonces, desde la portada, vamos a mirar cuáles son las imágenes que hay en el libro, vamos a empezar a leer todos los títulos, vamos a revisar cuántas páginas tiene, vamos a mirar quién es el autor, vamos a empezar a mirar todo lo que yo pueda mirar como pegando una primera ojeada en la lectura y como pasándolo así por encimita para ver qué me llama la atención y para obviamente pues hacer algunas deducciones o para empezar a preguntarnos, bueno, esto que me están diciendo acá, ¿qué puede significar? Este título, ¿qué puede significar? Entonces, en esta primera inspección, lo que vamos a hacer es más o menos suponer cuál es la intención del autor, cuál es la intención de la lectura que vamos a leer. Entonces, en este libro, Impactos de la pandemia sobre las organizaciones, una reflexión desde la perspectiva de la gestión del talento humano de Gregorio Calderón Hernández, en este artículo, perdón, mm, empezando a inspeccionar y empezando a mirar como cada uno de estos títulos, lo que podemos empezar a suponer es que el autor busca resaltar la importancia que tiene la gestión del talento humano y la importancia que tenía antes y la importancia que ha tomado en todas las organizaciones, en todas las empresas, obviamente después de este evento global que vivimos todos llamado la pandemia. Entonces, ¿cómo esta pandemia impacta a los trabajadores? Digamos que la razón de ser del talento humano, que es velar obviamente por el bienestar de de esos trabajadores, pues la transformación que ha tenido que tener, el enfoque que ha tenido que tener, la manera de comunicar, la manera de, de exigir de pronto resultados a sus equipos, me imagino que ha tenido que cambiar mucho en la pandemia y podemos suponer que el autor, guiándonos por el título, los subtítulos más o menos, esto es como a lo que trata de llevar, intenta de llevar el artículo o lo que quiere presentar con el artículo, y es que definitivamente muchas cosas tuvieron que modificarse cuando llegó la pandemia. Todas las organizaciones se vieron afectadas, la cuarentena afecta a las personas, el tema de tener que decidir si se va a trabajar desde la casa o si se va a trabajar o si se va a seguir trabajando presencialmente, es un tema que definitivamente es una decisión que es bastante complicada de tomar, obviamente por la productividad, por los resultados, por la comodidad de las personas. Entonces, todas estas cosas siento que pueden tener como un impacto en cómo se sienten las personas, en la motivación de las personas y finalmente todo esto recae sobre el área de talento humano, que es que es quien debe velar por cómo se sienten los trabajadores.
Sumado a eso, pues digamos que muchas empresas tuvieron que hacer recorte de personal y demás. Entonces, si lo miramos desde la perspectiva del talento humano, creo que ha sido una de las áreas que más ha tenido que modificarse en las empresas, que más ha tenido que evolucionar. Y este artículo parece hablarnos un poco de todas esas cosas. Entonces, ese es mi aporte, esa es la primera etapa de inspeccionar. Ahorita seguimos con la fase de preguntar. Mi compañera Lina Marín va a estar hablándoles un poquito más de esta etapa, de cómo funciona y cómo analizamos este artículo con base en esa segunda etapa de preguntar. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lina Marín. Voy a hablarles acerca de la segunda etapa del método IPLER, que es preguntar y predecir, mediante la cual lo que se busca hacer pues es intuir de qué nos puede hablar el texto de acuerdo pues a sus títulos y sus subtítulos. Entonces hacer una revisión del texto en general y poder pues formular algunas preguntas y posibles respuestas que nos puedan indicar más o menos cuál puede ser el tema que va a abarcar el texto. Las preguntas que realicé para esta etapa fueron, bueno, el texto que estábamos analizando es los impactos de la pandemia sobre las organizaciones. Entonces, digamos que a través pues, de la lectura y revisándola, pues sus subtítulos y títulos, formulé estas preguntas. La primera es, ¿la forma de liderar de los jefes debe cambiar en los entornos laborales post-pandemia? Entonces, la posible respuesta a esa pregunta es, en los entornos laborales post-pandemia, los líderes deben estar abiertos a los cambios y ser flexibles a los estilos de trabajo de sus equipos, permitiéndoles ser creativos y espontáneos. Esto pues creería yo que pues es la posible respuesta, teniendo en cuenta que los entornos laborales han venido cambiando después de la pandemia y se ha permitido que haya como flexibilidad en los horarios, en la modalidad de trabajo, se ha permitido que las personas puedan ser más creativas en sus tareas y que se realicen aportes sin importar pues el rango jerárquico de las personas. Entonces pues sí considero pues que esta podría ser la respuesta y que pues este es uno de los temas que podría abarcar este texto. La segunda pregunta fue los canales de comunicación de las empresas y la forma de comunicar las noticias organizacionales deben cambiar. Bueno, la posible respuesta es las noticias organizacionales tendrán que ser comunicadas a través de plataformas tecnológicas que estén al alcance de los colaboradores, empleando en ellas términos inclusivos, asertivos y que transmitan cercanía. Bueno, yo considero que pues efectivamente esa forma en que se transmiten las noticias debe tener pues un cambio, pues de acuerdo, creo que sobre esto pues también puede hablar el texto, ya que como hay muchas personas que están trabajando en remoto, a distancia, que de pronto no van a la oficina, tienen que estar enterados de todas las noticias a través de medios tecnológicos que les permitan pues tener conocimiento de esas noticias desde cualquier lugar, las 24 horas, que se tengan pues digamos términos inclusivos que permitan pues digamos tener asertividad en la comunicación, dar el mensaje correcto y que pues efectivamente sea fácilmente interpretado por los colaboradores. La tercera pregunta que formulé, de acuerdo pues a estos títulos, es ¿las empresas deben replantear el significado del término productividad? Entonces, pues también esta pregunta pues va enfocada a cómo creemos que pues ha cambiado el término de productividad post pandemia. Creo que la posible respuesta sería que las empresas deben redefinir si los resultados esperados van a estar enmarcados en el logro de los objetivos o en el número de horas que pase un colaborador sentado en un puesto de trabajo cumpliendo un horario laboral. Y es porque pues ahora la mayoría de las empresas están trabajando enfocados pues en los objetivos que debe alcanzar el colaborador sin importar realmente pues si está cumpliendo pues un horario laboral de lunes a viernes, sino que tratan pues de tener un modelo de asistencia híbrido en el cual pues las personas seleccionen
qué días van a asistir a la oficina, de acuerdo pues a los días que necesiten reunirse con su jefe, con su equipo de trabajo, y los demás días trabajan desde el lugar pues que les quede más accesible y deben cumplir con ciertos resultados y ciertas metas. Entonces, pues sí considero que esa sería una posible respuesta y que efectivamente pues podría ser un cambio que se ha generado o después de la pandemia o un impacto que hubo en las organizaciones post pandemia. La cuarta pregunta que formulé fue, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia sobre las organizaciones, ¿las ARL deben brindar un mayor apoyo a la intervención de riesgo psicosocial? Esta pregunta la formulé teniendo en cuenta pues, una parte que viene en el texto que hablaba sobre todo el tema de riesgo psicosocial que ha venido desarrollándose post pandemia dentro de las organizaciones y cuál era el apoyo de pronto que podrían brindar las ARL en este momento. Entonces, pues la respuesta la hice basada pues en mi conocimiento, en mi trabajo que es actualmente directora comercial de ARL, donde conozco pues cuáles son los apoyos como tal que brinda la ARL a las compañías que están afiliadas. Entonces, la respuesta que di fue la siguiente. Las ARL deben garantizar que las empresas cuenten con los programas de intervención de riesgo psicosocial que permitan intervenir las esferas intralaboral, extralaboral e individual de manera que se prepare a los colaboradores para enfrentarse a entornos VICA, volátiles de incertidumbre, complejos y ambiguos. Entonces, realmente, pues digamos que esos son los entornos a los que se ve enfrentado ahorita un colaborador después de la pandemia. La idea es que la persona pues tenga la resiliencia para poder enfrentar estos entornos volátiles que son cambiantes, que realmente digamos que no se sabe si vamos a volver en algún momento a tener una cuarentena o si vamos a regresar a trabajar a la empresa o si se va a recuperar completamente lo que era el sector económico en el que estamos trabajando o si van a haber algunos cambios en cuanto a la percepción que tienen los clientes del servicio y de lo que realmente necesitan. Entonces, ante estos cambios y esta volatilidad como tal de los sectores económicos, de los entornos, la idea es que los colaboradores puedan estar completamente preparados para enfrentar estos cambios, para que pues realmente se ajusten y a través de su trabajo puedan lograr el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Entonces, bueno, esas fueron las preguntas que formulé del texto y las posibles respuestas que considero que podría encontrar en el texto. Muchas gracias. Y es por ello que, considerando el impacto de la pandemia en las organizaciones, nuestro grupo ha considerado dentro de la etapa de leer y valorar las siguientes preguntas. ¿Cuál es el nuevo concepto de productividad generado tras la pandemia? Nuestra idea principal es que el nuevo concepto de productividad laboral es el resultado del trabajo del colaborador al desarrollar las capacidades y potencialidades. Esto aplicado a la flexibilidad laboral, repensar el concepto de bienestar y calidad de vida, junto con generar espacios de reflexión que permiten mejorar tanto la organización desde la cultura y clima organizacional junto con la innovación, toda vez que permite el cambio de horas de trabajo versus un concepto más acercado al resultado, ya que permite lograr objetivos misionales. Desde la segunda pregunta que hemos planteado es que, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia sobre las organizaciones, ¿cuál es el reto de las ARL? Desde esta perspectiva, la idea principal es que el reto de las ARLs es la protección de la seguridad del colaborador, sin descuidar la salud mental. Esto a través de fomentar la motivación y satisfacción laboral, revisar el plan de gestión de riesgos generales de la organización y fortalecer la inteligencia emocional y el mindfulness. ¿Por qué? Porque las ARLs deben garantizar que las empresas cuenten con los programas de intervención de riesgo psicosocial que permitan intervenir las esferas interlaboral, extralaboral e individual, de manera que se prepare a los colaboradores frente a entornos VICA, como son entornos volátiles, de incertidumbre, complejos y ambiguos. Muy buenas tardes. Para el cuarto punto y la cuarta etapa
la cual hace referencia a expresar lo leído del documento Impacto de la pandemia sobre las organizaciones. Tenemos 6 puntos, los cuales hacen referencia a, a lo que el autor nos quiere pues llevar y dar a entender sobre esta etapa para las organizaciones. Entonces, a este lado tenemos una arañita donde nos resume en general de lo que trata la lectura. Entonces tenemos 6 puntos específicos en el cual tenemos el desarrollo de las habilidades, en el cual se enfatiza bastante. El autor nos hace mucho énfasis en este desarrollo de las habilidades, en el compartir en trabajo en grupo, en el poder explotar, digamos, las individualidades de cada uno para poder proyectarlas como grupo. En esa parte entra ese primer desarrollo de habilidades. La segunda, tenemos un soporte emocional. El autor nos enseña de que más que un jefe en una organización necesitamos un líder que nos pueda apoyar emocionalmente, del cual podamos aprender tanto profesionalmente como incluso personal. Tenemos para una tercera apartado una cultura organizacional en la cual él hace referencia a que hay que dejar de lado un poco las alternativas que la empresa siempre buscaba para salir y superar algún reto, ¿sí? Para salir de algún problema y superar algún reto o para sobresacar un objetivo claro. Entonces esa cultura organizacional básicamente nos habla de buscar nuevas estrategias, de unir a todo el equipo para que cada uno pues aporte ideas desde su rol que cada uno tenga y se pueda sacar una conclusión un poco más sólida y que sea una estrategia pues unificada y que pues lleve diferentes ideas para poder sobresalir ante cualquier reto. Tenemos el liderazgo y delegar. En cuanto a liderazgo y delegar, lo que hablábamos en el primer punto, siempre se busca más un líder que un jefe, una persona del cual uno tenga apoyo, del cual dé la confianza para que cada persona haga unas funciones específicas y pues que le dé esa confianza a la persona de que de verdad lo va a hacer bien. A eso hace referencia lo de delegar, de que el jefe realmente está pues delegando, valga la redundancia, acciones que pueden ser muy importantes para la empresa y que le está dando la confianza a la persona de que la pueda desarrollar. Y para finalizar tenemos la supervivencia de la organización o supervivencia empresarial, la cual pues digamos que la dejamos como en el último punto, ya que pues comprende a todas las otras, ¿sí? Dependiendo de todo lo que hagamos, referente a todo esto que estamos hablando, del desarrollo de habilidades, del soporte emocional, del liderazgo por parte de la gerencia, nos va a llevar a la supervivencia de la empresa, ya que pues vamos a poder superar los retos que se nos vayan planteando y se van a superar de una manera efectiva, que pues es lo más importante para la empresa. Ya finalizando, vamos con la fase 5 del método IPLER, recapitular y verificar lo aprendido. Este equipo de trabajo analizó el documento Impactos de la pandemia sobre las organizaciones, encontrando 4 grandes temas que hoy los dejamos como principales. El primero, importancia de la dependencia de la gestión humana en las organizaciones. Si bien es cierto que en todas las organizaciones, por lo menos las grandes, el departamento de gestión humana tiene un gran protagonismo, hoy, post pandemia, la administración del talento humano o del capital humano como un vital para el avance de la organización es una prioridad. Debe ser una prioridad. Como segundo tema, liderazgo post pandemia. Hoy por hoy, los líderes o los ejecutivos de alta gerencia, presidencia y demás deben ser líderes abiertos al cambio y a la flexibilización de los estilos de trabajo emergentes post pandemia. Tercero, canales de comunicación en las organizaciones. La pandemia creo que a todos nos dejó una especialización avanzada y rápida en nuevos canales de comunicación. Las empresas hoy deben tener una apertura a las plataformas tecnológicas y a los nuevos códigos de comunicación. Y por último, cuarto tema, prácticas de gestión humana.
Las organizaciones, hoy, post pandemia, deben darle apertura a nuevas prácticas organizacionales que están emergiendo, como por ejemplo el desarrollo de capacidades y potencialidades mediante capacitaciones. Bueno, para concluir, ¿cómo ha sido este proceso de iniciación en la educación virtual? Nuestro equipo concluye de la siguiente forma. Primero, resistencia al cambio. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a estar frente a un tutor, por lo tanto ha sido un nuevo reto el hecho de este autoaprendizaje, autodidaccia y organización del tiempo. Como segundo reto tenemos la hiperconexión, en donde resumen como todo está aplicado a la facilidad de un celular. En consecuencia, en este pequeño aparato tenemos tanto amigos, familia, trabajo y ahora pues la especialización. Entonces es un ritmo un poco complejo el poder distribuir tiempos y finalmente el trabajo en equipo. El simple hecho de poder conectarnos con personas que no vemos, pero que al igual que nosotros tienen el mismo ímpetu y las ganas para estudiar, ha sido una manera bonita, tanto de ejercitar nuestra capacidad comunicativa, como también de interponer y de analizar e innovar incluso también en otras características de comunicación asociadas a las TIC. Considerando la lectura efectuada del impacto de la pandemia en las organizaciones y atendiendo la metodología IPLER que se efectuó, hemos considerado que como primero se debe priorizar la salud mental, ya que el teletrabajo implica que hemos trasladado el trabajo a un ambiente íntimo. Por ende, ha inmiscuido en espacios familiares, espacios con los amigos, espacios con la pareja, y pues en consecuencia ha generado una serie de incertidumbres en donde la hiperconexión y el simple hecho de tener todo al alcance de un celular hace que nuestra salud esté enfocada a el Internet. Desde el segundo ámbito, tenemos que se hace necesario el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales, ya que estamos cambiando las horas sentadas en el computador en donde nuestro jefe nos puede ver, esto por horas en donde estamos laborando desde nuestra casa. Por lo tanto, compete a habilidades personales e individuales desarrolladas y fomentadas desde las competencias de cada uno. Y tercer punto, tenemos la motivación y satisfacción del colaborador. Y esto va de la mano con los objetivos organizacionales, es decir, un ambiente en donde se genere confianza, en donde la comunicación sea directa y en donde yo como colaborador esté cimentado y caminado con los objetivos organizacionales. Esto con el fin también de involucrarme a mí en aspectos en donde me voy a sentir importante para la organización.